A esta hora comienza en todas las plataformas de Madero Comunicaciones su espacio Ideas y Palabras, junto con el profesor de Historia y Geografía, Osvaldo Carvajal. Bienvenidos a Ideas y Palabras en Madero Comunicaciones. Muy buenos días a todos los auditores y televidentes de Madero Comunicaciones. Estamos nuevamente reunidos en este programa Ideas y Palabras, este sábado 25 ya de julio, después de haber pasado una semana con un frente muy prolongado. Estuvimos 6 o 7 días nublados, algo que aquí yo no me recuerdo que haya ocurrido. Además que cayó una lluvia muy, por lo menos para Copiapó, una lluvia muy linda, pero sin embargo para nuestros auditores de La Serena, la Cuarta Región, de Vallenar, el Huasco y de Tierra Amarilla en nuestra ciudad, en nuestra provincia, también fue un poco duro. Pero aquí estamos con Ideas y Palabras. Hoy día tenemos a un nuevo invitado, un joven psicólogo, don Roberto Morales Rojas. Él es un hombre atacameño de Diego Almagro, que tiene publicada, hoy vamos a hablar de una obra de él, una novela, pero antes de entrar en eso, quiero pedirle al mismo Roberto que se presente. Roberto, muy buenos días. Bienvenido a Ideas y Palabras, y cuéntanos, ¿quién es Roberto Morales? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, a usted, por el espacio que genera Radio Madero. Bueno, tal como dice usted, me presento, mi nombre es Roberto Morales, psicólogo de profesión, actualmente psicólogo educacional, trabajando en la escuela Vicente Sepúlveda Rojo, que es la escuela que se encuentra entre la población Pedro Longallo y Juan Pablo II. Si bien es cierto, trabajo ahí por profesión, ¿cierto? Como psicólogo, como hobby, pasatiempo, utilizo gran parte de mi tiempo escribiendo, leyendo, armando este tipo de novelas, ¿cierto? Entre otras cosas. Pero conozcamos un poco más a Roberto. Roberto, tú eres de Diego Almagro. Cuéntanos tu infancia. Siempre fuiste un niño, como dicen, apegado a la lectura. Cuéntanos un poco cómo fue esto que tú llegaste primero a ser psicólogo, porque claramente eres un hombre de las letras, y junto con eso ser escritor. Habla un poco de ti. Bueno, si bien es cierto, yo nací el año 92 en Diego de Almagro. Gran parte de mi infancia, mi primera infancia fue ahí, el año 97 por temas de traslado. Mi papá en ese entonces era carabinero, nos fuimos al tránsito, vivimos para el interior de Vallenar, luego nos devolvimos a Diego de Almagro nuevamente hasta el año 2000, que fue el año que mi papá jubiló de carabineros allá con 35 años de servicio, y como le iban a trasladar, él prefirió jubilar y venirse a Copiapó, que era uno de los lugares donde él tenía una vivienda, ya donde pudiéramos venir, quizás ver otras oportunidades, tanto en liceos, universidades. Y ese fue como el motivo en el fondo que gatilló que nosotros saliéramos de Diego de Almagro. Pero sí, constantemente vamos, tenemos familiares todavía allá, vamos de visita, ¿cierto? Fiestas, esta fiesta religiosa que se hace similar a la de la Candelaria, y ellos también vienen para febrero a la fiesta de la Candelaria. Así es que todavía tenemos ahí como ese nexo, ese vínculo con Diego de Almagro. Pero tú hiciste tu enseñanza básica en Diego de Almagro y tu enseñanza media en Copiapó. Sí, gran parte de mi enseñanza básica fue en Diego de Almagro, en la escuela Liro Lamas Castillo. Luego me vine a Copiapó, en la escuela Laura Robles Silva. Ya terminé ahí, salí de octavo y luego pasé al liceo comercial. Ya, del Instituto Comercial, ahí estudié contabilidad, saqué el técnico, hice la práctica, saqué el técnico de contabilidad, y luego de eso, ¿cierto?, pasé a la Universidad de Atacama a estudiar psicología. Ya. Para los auditores que se están sumando al programa, estamos hoy con un invitado, Roberto Morales Rojas. Él es psicólogo de profesión y ha escrito algunas novelas. El libro del cual nos vamos a referir hoy es a la novela El deseo mimetizado, que lo muestro en pantalla. Es una novela de un libro de 15 por 21 de tamaño. Tiene ayúdame Roberto, ¿cuántos? 160 páginas. 160 páginas, un buen interlineado, letra también de buen tamaño como para la lectura.
Está impreso en un papel tipo roneo, muy suave, muy grato. Así que una muy buena obra como para que ustedes lo puedan adquirir y así apoyamos a los escritores regionales. Saludamos a los auditores de Madero en la región de Coquimbo, en La Serena, a los auditores de Madero en toda la región de Atacama, ya que Radio Madero tiene señales en toda nuestra región, y a los auditores de Madero en Antofagasta, en Tocopilla, en fin, en las comunas de la segunda región, donde también nos están escuchando hoy sábado en la mañana. Roberto, entonces estábamos hablando de tu biografía, pero cuéntanos de tu lado como escritor. ¿Cómo comenzaste a escribir? Bueno, en realidad quizás surgió desde la necesidad ya de exponer un poco de ideas que muchas veces vienen a la cabeza, ¿cierto? Bueno, como dicen por ahí, imaginar es gratis, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí echar a volar la imaginación, pero poder llevar estas ideas a un escrito, el poder compartirlas, la necesidad de poder comunicarlas quizás llevó a elaborar este libro. Ya, claro, si bien es cierto, uno nunca tiene una idea fluida o con mayor claridad al 100% de lo que quiere hacer, pero sí basta con pequeñas luces, ¿cierto?, para empezar a armar algo y en el camino, ¿cierto?, finalmente se van prendiendo otras ampolletas y uno finalmente termina elaborando algo un poco más acabado, ¿cierto?, una historia completa con un inicio, un final, un desarrollo. Entonces, a partir de ahí, desde ahí nace como esta necesidad de querer escribir. Si bien es cierto, nunca fui apegado a los libros, pero sí, después que estudié la carrera, que hay que leer muchísimo para estudiar psicología, sí me quedó ese hábito de leer. Entonces empecé quizás a leer libros de otros géneros, ¿ya? Géneros que al menos a mí en lo personal me gustan muchísimo, que es como el suspenso, el misterio, ¿ya? Y que de cierta forma enlazan un poco lo que quise como plasmar en mi libro. Ya, cosas que vi en otros libros que me gustaron muchísimo y obviamente entregando una propuesta original. Ya, la idea es que no sea un plagio, ¿cierto?, sino más bien una propuesta desde mis ideas, pero a partir de pequeñas cosas, ¿cierto?, que veo en otros libros y que me gusta muchísimo encontrar cuando leo. O sea, de hecho, una de las técnicas de creatividad para escribir es leer otros autores. Exacto. Y ahí vas sacando ideas, porque claro, tú escribes desde tal vez todos tenemos una historia que contar. Claro. Podemos contar las vivencias de uno, su infancia, las vivencias de sus seres queridos, cercanos, tíos, etc. Pero llega un momento que esos insumos se te acaban. Y por lo tanto, ¿cómo tú sigues creando otras historias? Hay escritores profesionales que escriben una novela al año. Por ejemplo, Isabel Allende, ella por contrato tiene que entregar en enero, ella siempre esto lo ha dicho en su entrevista, en enero, una X fecha de enero, el manuscrito de su novela. Y ella tiene todo un año para volver a elaborar una nueva idea. Entonces, después tiene un proceso de investigación, lee libros, etcétera. Después arma, escribe y una novela al año. Pero claro, Isabel Allende ya no está escribiendo porque ¿cuántas novelas tiene? Entonces, muchísimas. Entonces, para generar su creatividad, lo que haces tú. O sea, claro. de leer distintos autores y de eso sacar ideas y plasmarlas en una novela. Sí. Así que, pero tú, esa es tu técnica ¿qué le recomendarías, además, como psicólogo, a los auditores y televidentes que nos están viendo a través de las señales de Madero Comunicaciones, si ellos quieren escribir? ¿Cómo atreverse? ¿Qué hacer? Ya, de partida es súper importante no agobiarse pensando que debes saberlo todo. Ya basta con tener una idea y empezar a escribir esa idea, empezar a anotar cosas que pueden servir para empezar a desarrollar esta idea, ya se empieza a encaminar algo. Ya no hay que estresarse, que fue lo que me pasó en algún minuto a mí, cómo lo voy a publicar, dónde tengo que inscribirlo, dónde lo voy a mandar a imprimir, ya que son como estas cosas que vienen después de. ¿Ya? Uno primero tiene que enfocarse en escribir, desarrollar ideas, buscar fuentes de inspiración, anotar pequeñas cosas que pueden servir y que pueden ser momentos claves para el libro, pero enfocarse de lleno en eso. ¿Ya? Creo que hay procedimientos
Y creo que uno no debe saltarse esos pasos, no debe ponerse ansioso por lo que viene después de. Entonces, creo que hay que disfrutar el momento, hay que enriquecer el momento. Ya cuando uno está escribiendo tiene que enfocarse solamente en eso. Lo demás vendrá después, empezar a buscar contacto, que fue una de las cosas que igual me generaba mucha ansiedad. Ya el no saber cómo se iba a publicar, no sé, contactos, no conocía absolutamente a nadie que, por ejemplo, ofreciera un servicio editorial, en eso entonces, un servicio de imprenta, ¿ya? Pero todo se fue dando en el camino. ¿Ya? Todos se fueron abriendo puertas, cosa que uno también sea un poco más busquilla, ¿cierto? Y desde ahí sí se genera esto de poder ya plasmarlo y llevarlo a algo ya tangible, algo físico. Exacto. Yo una de las recomendaciones que les hago a los escritores cuando me preguntan cómo escribir, porque dicen, quiero escribir un libro. ¿Cómo lo hago? Escríbelo, digo. No te preocupes del después. Porque después viene un proceso editorial. Después uno como editorial arma la maqueta, hace la revisión de estilo, tipográfica, ortográfica, de redacción. Uno como editorial, uno puede apoyar en eso. O sea, apoya, es parte de la labor editorial. Pero tú, en tu fase creativa, escribe. Puedes escribir hasta en el WhatsApp. Tú estás, en un momento escribe y eso después lo copias y lo pegas en un documento, haces un documento y la sumatoria de relatos, tal vez después te pueden generar una hilación, te puede generar una historia. O cada relato puede ser un capítulo. Pero, como yo digo, soltar el lápiz. Escribir. Incluso, como dice el dicho, pastelero a tus pasteles, o sea, uno solo se enfoca en escribir nomás. Lo demás lo verán otras entidades que son expertas en el área. Entonces, desde ahí uno tampoco debe perder el enfoque de creer que lo puede hacer todo. Claro, además, pero además, miren, hay una escritora, una psicóloga que publicó un poemario con nosotros, que es Fanny León. Ella escribió El alma en el espejo. Estuvo en el programa, ella fue la segunda persona que vino al programa. Y ella lo escribe también como terapia. Porque el escribir es terapéutico. También a uno le permite expresar emociones, vivencias que tal vez a muchos nos cuesta verbalizar. Muchas veces le es difícil verbalizar, pero sin embargo puedes volcar, expresar tus emociones a través de la escritura. De hecho, yo creo que es imposible no dejar de lado la profesión o a qué se dedica uno, el ejercicio profesional del día a día, no dejarlo de lado en otras cosas, no mezclar de repente parte de la esencia, las habilidades, los conocimientos que uno tiene en una cosa, plasmarla en otra. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice puntualmente, al menos en los personajes de esta historia, del deseo mimetizado, fue enfocarme mucho en que cada uno tenga una personalidad muy definida. Entonces es imposible que, por ejemplo, no sé, yo decir, no, sabe que la psicología quedó de lado en todo esto. Claramente sí, hay mucho de psicología. Creo que cada personaje tiene una identidad súper marcada. ¿Y cuánto hay de ti en cada personaje? ¿Tú eres uno de los personajes? Vivencias. Sí, pueden haber rasgos distribuidos, pueden haber vivencias también. Puede que también haya tomado esencia o caracteres de personas que me rodean para elaborar un personaje puntualmente. ¿Ya? Y ese ejercicio igual es súper difícil porque el escribir y decir esto suena, por ejemplo, como María Celeste, que es uno de los personajes, esto suena como María Celeste. Entonces ahí es donde uno también se cuestiona, o sea, ¿está bien escrito, no está bien escrito? ¿Es María Celeste, no es María Celeste? ¿Es otro personaje? Entonces desde ahí hacer ese ejercicio igual es complejo, pero siento que se logró. Frente a la recepción y comentarios de personas que ya han leído el libro, siento que sí se logró cumplir ese objetivo, que era una de las cosas que yo sí quería. Para dar continuidad y ya empezar a contextualizar la novela en sí misma, quiero leer la presentación. Este libro, El deseo mimetizado, en el libro El deseo mimetizado, la tranquilidad de un pueblo provincial se quiebra cuando un respetable hombre es secuestrado en plena vía pública, desconcertando a todos. Su esposa emprende una desesperada búsqueda sin comprender las fuerzas misteriosas detrás de su desaparición. La novela se adentra en la vida de estos seres humanos
guiados por un amor trascendental en medio de un caso policial lleno de misterios y elementos mágicos. Un equipo de investigadores liderados por un inspector local se embarca en la frenética búsqueda. A medida que avanzamos, descubrimos realidades paralelas donde el amor y el dolor son las fuerzas dominantes. Detrás del delito y el deseo mimetizado, la policía sigue a los secuestradores y al secuestrado, con un final sorprendente que revela la ternura y el deseo inexplicable que guía a los personajes en esta historia, que es un Romeo y Julieta latinoamericano con el realismo mágico de García Márquez, tejida por la pluma apasionada del autor. Good For the Soul. for the Significa bueno para el alma, que en algún minuto era el seudónimo por el que escribía inicialmente. Claro, y aquí lo dice, explorando formas de amar que son buenas para el Buenas alma. para el alma. Esa es la presentación de este libro, de esta novela que les recomiendo para nuestros auditores y telespectadores. ¿Dónde encuentran esta novela? Actualmente estoy yo gestionando las copias. Quedan, ya salió una segunda edición y de esas copias me quedan, de la segunda edición de este libro. Así es que sería contactarme por redes sociales, ¿cierto? Sea mi nombre, deja las redes sea mi sociales. nombre en Facebook, Roberto Morales Rojas, o Good for the Soul Beto, todo separado entre guiones bajos, ya que como dije recién es el seudónimo y bueno, el Beto es como el apodo que me tienen nuestros seres queridos y las personas más cercanas que me conocen. Pero por esos medios podría hacer la adquisición del libro mientras tanto. Cuéntanos un poco más de la novela. Entremos en la novela. Cuéntanos un poco lo que se pueda saber, solo para dejar la chispa, la gana de querer leerla. Si vas a contarla completa, mejor. Sí, claro. Bueno, tal como dijo recién en el resumen, esto es un thriller psicológico policial donde muchos de los personajes se adentran en una búsqueda. Hay dos familias acá que sufren un quiebre inexplicable. Entonces, a partir de esta búsqueda, que claramente tienen que pedir ayuda a la fuerza pública, ¿cierto? A detectives que tienen que empezar a buscar y a tratar de desmenuzar esta situación, que fue lo que ocurrió, fue algo muy abrupto, muy de golpe. No se sabe el paradero de estas personas. Tenemos dos familias, ¿cierto? Totalmente de clases sociales muy distintas, donde reaccionan frente a la situación a partir de sus recursos internos también. Y bueno, tal como dice ahí el resumen, ¿cierto? Hay un desenlace que la idea no es dar el spoiler, ¿cierto? Para que puedan leerlo en algún minuto, pero hay un desenlace bastante impactante ya frente a todo lo que ocurre. El secuestrado es un profesor. Sí, el secuestrado es un profesor. Bueno, esto tiene igual un poco de contexto, ¿cierto? Al lugar donde yo me encuentro trabajando actualmente. Si bien es cierto, no quise ambientar en algún lugar específico la novela porque me dijeron que con eso podía abarcar a otros lugares, a que las personas pudieran imaginarse que esta historia, así como pasó en Copiapó, puede haber pasado en el sur o más al norte, etcétera. Pero sí, en mi cabeza siempre estuvo la ambientación de lugares de acá de Copiapó. Claro. ¿Ya? De hecho, se menciona en alguna parte también cierto lugar, por ejemplo, Caldera, Bahía Inglesa, ¿cierto? Que es donde uno de los matrimonios cuenta un poquito de su historia, ¿cierto? Y ahí, a partir de eso, mencionan que ellos se van como de luna de miel a uno de los lugares más bonitos, ¿cierto? Que tenemos acá en la región, al balneario de Bahía Inglesa. ¿Qué más le puedo contar del libro sin hacer spoiler? Bueno, también hay muchos temas contingenciales. Tenemos también personas con una etnia distinta, ¿cierto? Presente acá. Hay fuerzas místicas también presentes. Es un libro de ciencia ficción, ya que invita al lector también a generar su propia conclusión e interpretación de los hechos. Ya, si bien es cierto, yo expongo ahí un par de teorías sobre qué puede haber pasado aquí, pero finalmente la respuesta siempre va a quedar en el lector, ya en la interpretación que el lector quiera darle a esta historia. A ver, este es un libro, como le explicaba, los datos. Este es un libro de editorial Homo Desertum.
Las ilustraciones interiores, porque tiene ilustraciones interiores, es de Álvaro Lagos Malebrán. Y la portada también de Álvaro Lagos. Sí, El diseño de sí. portada de Álvaro Lagos. Él igual es de acá de Copiapó. ¿De Copiapó? Sí. ¿Puedes contarnos un poco quién es Álvaro Lagos? Sí, Álvaro, bueno, él es un amigo. Sí. No sé si se alcanza a ver, pero tiene ilustraciones de muy buena calidad. De hecho, él estudió diseño, ¿ya? Diseño gráfico. Bueno, una de las cosas, aparte de la cercanía, porque somos muy amigos con Álvaro, una de las cosas que me gusta de Álvaro es que siempre que se presentaban avances, nos reuníamos a conversar y voy a pasar horas y horas y horas hablando de diseños, personajes, ediciones. Es muy habilidoso, es muy inteligente. Yo creo que él logró muchas veces plasmar lo que yo quería finalmente mostrar en cada personaje. Ya la imagen que yo tenía del personaje aquí, creo que él lo logró llevar muy bien al papel. Ya, entonces esa fue una de las cosas que rescato mucho de él. De hecho, todavía seguimos en contacto, él le tiene mucho cariño al libro, entonces incluso en su minuto hizo un marcapágina, hemos estado teniendo harto material ya relacionado con lo mismo, pero incluso muchas cosas nacen de él. Ya, debido al cariño que le tiene al libro, muchas de las elaboraciones de cosas que ha hecho nacen a partir de las iniciativas de él. Ahí tú tocaste un tema muy al pasar, pero que es de fondo, que es, tú te referiste, él le tiene cariño al libro. Sí. Y eso es cuando ya el libro no eres tú. El libro tiene una vida propia. Eso, a los auditores que han escrito su propio libro se dan cuenta de eso. O sea, el libro ya no es uno. Y a veces uno lee el libro de nuevo y se da cuenta, ¿cómo escribí esto? Porque es un momento determinado de nuestra vida. Que tal vez, o si lo escribieras ahora, lo escribirías de otra manera. Sí. Bueno, como les digo, estamos a los auditores que están sumándose, estamos conversando con don Roberto Morales Rojas. Él es psicólogo de profesión, trabaja en la escuela Vicente Sepúlveda Rojo de Copiapó, y está presentando su novela El deseo mimetizado. Para contarle a quienes quieran publicar su libro o quieran escribir, decirles que en Guatulame, en Editorial Guatulame, están toda nuestra información. Nos puede contactar por Facebook, Editorial Guatulame, por Instagram, Editorial Guatulame, o al fono WhatsApp más 569-5714-9512, y de ahí nosotros les podemos ayudar y asesorar para que pueda usted publicar su libro. Nuestra editorial no tan solo editamos el libro y lo publicamos, sino que acompañamos al escritor durante todo el proceso mientras el libro esté vigente. Tenemos presencia en librerías desde Antofagasta hasta Concepción, y nuestros libros también se comercializan internacionalmente a través de Busca Libre. Así que si usted quiere publicar, llámenos, conversemos y nosotros lo podemos asesorar en todo, desde la revisión editorial, el tema de la inscripción del ICBN, todo el proceso editorial se lo hacemos, y además lo acompañamos mientras el libro esté en vida, lo llevamos a nuestras ferias y lo consignamos en distintas librerías de Chile y del mundo. Me están diciendo que tenemos que terminar. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué tienes proyectado? Bueno, se viene la segunda parte de este libro. Actualmente está en editorial, está en proceso de revisión. Es la continuación. La continuación se va a llamar La Rebelión de los Deseos. También se está trabajando en una portada bastante similar a esta, bastante atrapante y atractiva, con el mismo ilustrador, ¿cierto? Claro, con Álvaro. Y se espera que antes de que finalice este año 2026 vea la luz finalmente La Rebelión de los Deseos. Ya sería como el hermanito del deseo mimetizado. Esperamos ahí que Madero nos siga soportando de aquí a esa fecha y tal vez tenerte aquí en el programa para presentar tu segundo libro. Así que muchas gracias a Douglas en los controles, gracias a la familia Madero por concedernos este espacio en donde podemos mostrar a nuestros escritores regionales y sus obras. Si bien Roberto no publica con nuestra editorial,
pero sin embargo el espíritu del programa es estar abierto a todos los escritores regionales, así que si usted tiene un libro, no duden en contactarnos porque aquí hay un espacio para usted. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Ideas y Palabras, el espacio cultural de Madero Comunicaciones, con la conducción del profesor de Historia y Geografía, Osvaldo Carvajal. Hasta la próxima edición de Ideas y Palabras. Siga en la sintonía de Madero Comunicaciones.